Buenas tardes. Somos el equipo formado por Adolfo Álvarez, Andrés Ortiz y Fernando Herrera. Y nos encontramos ahora realizando la práctica número 45, que es ya como proyecto final de la asignatura de Ciencia de Datos. Y esta práctica pues ya viene a ser como el envolvente de todas nuestras actividades de la unidad 2, de cómo manipular el Data IQ a través de lo aprendido de la unidad 2. En este caso práctico, estamos analizando un proceso de minería de datos del COVID-19 que se nos fue proporcionado por el profesor Pastor de la asignatura de Ciencia de Datos. A través de este video vamos a tratar de recopilar pues información de estos datos y delimitándolo para trabajar el objetivo principal de los municipios del estado de Yucatán, que van a tener más de 50 contagios en el próximo mes. Esto es referente al mes de la finalización del mes de junio aproximadamente, porque pues es de un mes. Y gracias a esta práctica vamos a utilizar todos los datos que nos han proporcionado a través de la página del CONACYT y la vamos a descargar a través de un CSV que nos va a proporcionar los datos y aunado a esto los vamos a ingresar al Data IQ para su análisis. Repito, el objetivo primordial de esta práctica es predecir qué municipios del estado de Yucatán van a tener más de 50 contagios en el próximo mes, cerca de finales de junio. Bien, para dar paso al inicio de esta práctica, pues eventualmente vamos a realizar la creación de un proyecto en blanco. Como ya sabemos, nos vamos a la parte de New Project y vamos a importar el dataset. Entonces le vamos a dar clic, a la importación del dataset y vamos a cambiar ese nombre. Ese nombre le vamos a llamar predicción COVID-19 porque queremos predecir los resultados de este objetivo, ¿no? Después vamos a tratar de ver ahí en los files cómo se empieza a cargar la parte de nuestro dataset que vamos a estar trabajando. Lo estamos importando, lo tenemos que cargar a través de nuestro directorio. Esperamos que se cargue. Y ya una vez cargado, podemos ver pues los valores que nos ofrece, cómo se ha estado comportando el COVID en los estados, en los municipios de Yucatán. Ahí tenemos, por ejemplo, a Balá, tenemos a Canqué, tenemos a Quil, a Baca, a Bogotá, a Buxots como nombre, y tenemos los contagiados por fecha. Por ejemplo, en Abalá el contagio fue de 0 del 31/12/2019 y así sucesivamente. Es notorio que tiene muchos ceros esta tabla debido a que no había muchos contagios en primera instancia en los pueblitos, pero con el paso del tiempo aparecieron más contagios, personas como por ejemplo de 1, 3, 2 por pueblito de los contagios. Entonces es por eso que nosotros, ya a finales, por ejemplo, hasta la actualidad, el 24 de mayo del presente año, pues ya, por ejemplo, para Balá ya tenía 55, para Canqué 133, ¿no? Entonces ya hay una sumativa que podemos trabajar, que son los casos totales desde que surgió la pandemia, ¿no? Casos confirmados desde la pandemia. Vamos a trabajar la creación, le vamos a dar ahí en Create. Y podemos ver que ya se crea la tabla con estos datos que hemos estado, pues, trabajando, ¿no? Que son los municipios que hemos estado hablando y también los casos confirmados que se presentaron por fecha.
Entonces, esto nos va a ayudar a responder la premisa de cuántos casos confirmados mayores a 50 va a haber por el mes de junio, ¿no? Posteriormente, aquí tenemos el flujo, vamos a crear una receta de preparación para realizar esto y vamos a dejar el nombre como predeterminado, ¿no? Después le damos en aceptar. Y se nos crea la receta. Pero de buena manera, hay que monitorear la fórmula para poder hacer la predicción que vamos a nosotros a necesitar a través de los casos confirmados. Para hacer la fórmula, ya tenemos ahí el nombre de la columna. Vamos a meter la expresión, le damos aquí en editar y vamos a introducir la comanda casos totales, que es los casos totales por municipio, que sean mayores de 50. Y vamos a renombrar la columna nueva a mayores de 50 para tener el control de esa columna. Una vez renombrada la nueva columna como mayores de 50, agregamos un nuevo paso que se llama New Step. Y de ahí le damos en Keep Only para que solo se mantengan las columnas que nosotros queremos pues trabajar en nuestra predicción, agregando las columnas como por ejemplo CBE entidad, que es como el ID de cada municipio. Agregamos otra columna de población, agregamos otra columna de nombre, que es la que va a monitorear el nombre. Obviamente estas columnas ya están predefinidas, solo estamos seleccionando las que vamos a trabajar y adicionamos la nueva columna que mayores de 50 que hemos hecho anteriormente. Y posteriormente dejamos las poblaciones, la población como nombre que hemos ya mencionado, y una vez que quedan ahí, vamos a ejecutar la receta. Ejecutamos la receta y vamos a explorar el nuevo dataset una vez que se termine la receta. Al ejecutar la receta, pues ya podemos ver que tenemos la receta. Al hacer esta exploración, podemos ver también que ya tenemos la columna mayores de 50, en donde su variable de salida es true o false, en donde se verifica si, por ejemplo, los casos totales superan a pues 50, pues te va a dar un true, evidentemente, y si es menor que 50, pues te va a dar un false, ¿verdad? Y ahí podemos verificar que esta variable está funcionando correctamente. Continuando con el proyecto, ahora vamos a crear una receta split donde dividiremos los datos para crear dos nuevos datasets, uno para entrenar y otro para testear. Primero vamos a crear el primer dataset llamado train y luego el segundo llamado test. Agregamos uno, le asignamos el nombre y creamos. Y lo mismo para el segundo. Ahora, después de esto, mandamos el 70% de los datos al dataset de train. Ejecutamos la receta después de esto y exploramos el flujo y podemos apreciar que ya hay dos datasets nuevos. Ahí vemos. Ahora seleccionamos el dataset de train, seleccionamos lab y seleccionamos AutoML Prediction.
De aquí vamos a seleccionar la columna mayores de 50, que es la columna que nos va a servir, y seleccionamos Quick Prototypes y procedemos a crear el modelo. Exploramos la ventana de Design y se deja todo como ya aparece, todo predeterminado. Ahora lo entrenamos y ponemos el nombre a la sesión First Model. Y ya únicamente queda esperar a que se entrene el modelo. Una vez ya entrenado el modelo, podemos apreciar que los dos modelos pues, se entrenaron pues, de la mejor manera. Vemos que tiene pues 1.0, eso quiere decir que pues los datos, al ser datos pues muy pequeños o al no tener tantos datos, pues se puede entrenar de mejor manera el modelo. Con esto, pues podemos seleccionar el modelo que nosotros deseemos pues, para entrenar los modelos y aplicar la predicción que necesitamos. En este caso, podemos escoger la primera opción, que es del Random Forest. Únicamente le doy doble clic y puedo entrar a los detalles pues, del modelaje. Podemos ver que en el campo de interpretación podemos observar un árbol de decisión. Entonces podemos ir avanzando a través de este árbol pues, para ver qué detalles nos arroja. Después vamos a darle a la opción de Deploy para que el modelo que creamos nos aparezca en nuestro flujo. Entonces únicamente le doy a crear y nos manda al flujo y podemos observar que ya está el modelo de predicción en nuestro flujo. Posteriormente vamos a seleccionar la opción de test que tenemos aquí abajo y nos vamos a Actions. Es esta ventana que ya tenemos aquí abierta y vamos a irnos hacia abajo y seleccionamos la opción de Predict. Aquí vamos en el apartado de Input, vamos a seleccionar con qué modelo vamos a realizar la predicción. En este caso, pues, solo tenemos una opción, que es la del Random Forest, que creamos. Entonces, solo la seleccionamos y creamos la receta de predicción. De aquí dejamos todo como predeterminado y únicamente ejecutamos la receta de predicción. Y esperamos a que se ejecute. Ya una vez lista nuestra receta, nos podemos regresar al flujo y podemos observar que se creó un nuevo dataset. Podemos entrar a este dataset generado y aquí vemos que ya nos agregó 3 columnas más, donde nos indica pues los resultados de la predicción, que como desde un principio se comentó, el objetivo pues era ver qué municipios del estado de Yucatán pues van a presentar arriba de 50 casos positivos en el próximo mes. Entonces aquí tenemos las 3 columnas que se nos generó. La última vemos que es la de predicción, que nos arroja un valor booleano y aquí nos indica si efectivamente tendrá más de 50 casos positivos o será menos de 50. Igual tenemos 2 columnas más donde nos indica la probabilidad de que sea un false o que sea un true. Entonces, para ver mejor los datos, nos vamos a dirigir a la pestaña de Charts. Y aquí vamos a poder crear los gráficos para observar mejor la información. En este caso, ya estamos ubicados aquí en la pestaña de Charts y vamos a crear un diagrama de barras. Para esto, vemos que está seleccionada la opción de histograma.
Y vamos a colocar en el eje de X, vamos a colocar lo que son los nombres de los municipios. Entonces basta solo con arrastrar el nombre al eje X, y el eje Y pues vamos a poner la probabilidad de que sea verdadero. Esperamos a que se nos genere nuestro diagrama, y ya una vez generado podemos observar que no nos arroja todos los nombres. Entonces damos clic aquí en el triangulito que aparece en nombres y vamos a aumentar el valor a 31, porque aquí nos indica que tenemos 31 registros. Entonces ponemos 31 y damos Enter. Y aquí podemos observar los municipios que van a presentar arriba de 50 casos el próximo mes. Se puede notar que los municipios que aparecen con pues, prácticamente probabilidad de 1, o sea que va a ser muy seguro que tengan arriba de 50, son los municipios pues, más grandes en el estado de Yucatán. Obviamente dentro de estos se encuentra Mérida, se encuentra Umam y se encuentra Junucmá, que son pues los municipios pues, más grandes del estado. Aquí se puede apreciar que Celestún va a contar nada más con el 1% de probabilidad, debido a que se están usando pues, los datos de municipios. Por eso nos aparece pues, esta probabilidad, ya que repito, los municipios que aparecen pues, son donde más población hay. Es más seguro que habrá arriba de 50 casos positivos. De igual forma, si queremos ver los municipios que van a tener pues, prácticamente ninguna probabilidad de que tengan arriba de 50 casos positivos, podemos hacer lo mismo. En lugar de poner la probabilidad de que sea verdadero, ponemos la probabilidad de que sea falso. Y en el nombre hacemos exactamente lo mismo. Ponemos 31 registros que nos aparezcan y aquí tenemos ya los datos. Entonces, a diferencia de la otra gráfica, pues Mérida pues, cuenta prácticamente con el 0% de probabilidad de que tenga menos de 50 casos. Entonces, esto fue todo por esta ya última práctica de manejando el DataIQ para aplicar lo que es la ciencia de los datos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, aquí Fernando Herrera. Estas son mis conclusiones para la práctica 45 final COVID-19. Bueno, ¿qué esperaba antes de cursar la materia? Pues básicamente tenía unas nociones básicas de lo que era ciencia de datos y un tanto que se relacionaba con estadística, con matemáticas, pero ha profundizado un poquito más esa parte ahora que la he llevado. Al cursar la materia, como ya mencioné, veo que ya puedo trabajar un poquito más los datos de manera más eficiente a través de la herramienta DataIQ, a través de los conocimientos personales que es Machine Learning, que es inteligencia artificial y cómo interactúan estos, y también cómo ha cambiado mi punto de vista. Mi punto de vista es que ya puedo tener herramientas más versátiles, ya tengo un panorama más general de lo que es ciencia de datos, las herramientas que puedo utilizar al manejar ciencia de datos y también la relación directa que tiene con inteligencia artificial, con machine learning y con cómputo avanzado, ¿no? Básicamente eso me da una pauta general de cómo puedo ya manejar ciencia de datos. Muchas gracias. Hola, yo soy Adolfo Esteban Álvarez Pacheco y estas son mis conclusiones de la materia de ciencia de datos. Primero, ¿en qué esperaba antes de cursar la materia? Yo tenía el concepto de que la materia iba a ser mucho más teórica, iba a ser más de uso de matemáticas para poder hacer todo ese análisis de los datos, que iba a ser como que los temas menos prácticos. En que me encontré al cursar la materia, que fue literalmente todo lo contrario. Prácticamente toda la materia se trató de prácticas con DataIQ más que nada, que lo hicieron mucho más entretenida e interesante. ¿En qué cambió mi punto de vista después de cursar la materia?
es que ciencia de datos es una materia que puede ser demasiado interesante, que no es lo que parece a simple vista y que se puede aprender demasiadas cosas para que nos pueden servir para nuestro futuro como profesionales. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Ortiz y estas son mis conclusiones de la práctica número 45, la cual fue nuestro proyecto final acerca del COVID-19. Primero, ¿qué esperaba antes de cursar la materia? Pues primero esperaba conocer acerca de los conceptos básicos de la ciencia de los datos y después ver cómo se aplica en la vida real o en el ámbito laboral. Igual esperaba ver cómo se aplica la ciencia de los datos, ya sea con ayuda de un software o de programación. ¿Con qué me encontré al cursar la materia? Pues realmente me encontré que con las herramientas necesarias se puede aplicar eficientemente la ciencia de los datos de una manera pues igual tampoco tan difícil. En este caso pues utilizamos la herramienta del Dataiku, que la verdad fue una muy buena herramienta y fácil de manejar. Que he cambiado mi punto de vista después de cursar la materia, pues me he llevado muy buenos aprendizajes y pues he aprendido a manejar una buena herramienta para aplicar ciencia de los datos como es Dataiku. Eso sería todo, muchas gracias, maestro.